Vamos a continuar con el Congreso. Tengo el gusto de presentar al profesor Carlos Gregorio Hernández, que es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad CEU San Pablo. Ha sido coordinador del Máster Universitario en Historia Contemporánea de dicha universidad y ahora es director del Instituto de Humanidades Ángel Ayala. Es especialista en Historia de las Derechas durante la Restauración. Es investigador principal del proyecto Conservadurismo y Catolicismo durante la Restauración Española y ha editado un libro sobre Cánovas junto a Roberto Villa, publicado por Ediciones Encuentro, y otro sobre la Primera República, junto a mí, publicado por Silex, eso esperamos. El profesor Carlos Gregorio Hernández nos va a hablar del catolicismo político en la Restauración frente a Sagasta. Pues muchas gracias, Jorge. El tema que me has pedido que exponga es un tema que está muy tratado en las últimas décadas, ¿no? Quiero mencionar simplemente algunos nombres que todos conocen. Pues Cuenca Toribio, por ejemplo, en los años 70, que hace ya trabajos sobre la evolución del catolicismo en el siglo XIX. El padre Laboa, Vicente Cárcel, otro sacerdote que también hace trabajos en ese sentido, investigando en el archivo Vaticano. Sanz de Diego, Cristóbal Robles, otro sacerdote en el CSIC, que trabaja la relación entre catolicismo y restauración en su comienzo. José Andrés Gallego, quizás probablemente el más importante de esa generación, ya en retirada o muy retirada, porque dirigió un montón de tesis doctorales, inició líneas de investigación. Junto a Antón Pazos introdujo lo que podemos llamar la clave europea, el mirar qué otras cosas estaban sucediendo al tiempo que en España. Alfonso Botti también, ¿no? Hizo muchos trabajos en los primeros 90. Callahan, Aubert, Gonzalo Redondo en Navarra. Feliciano Montero en Alcalá de Henares, ya fallecido, que inicia un proyecto de investigación que fue recurrente, me voy a equivocar de año, pero en torno al año 2000 aproximadamente, que ha llegado al presente y que es una línea muy fuerte de investigación que comenzó ahí, en la cuestión de la secularización, clericalismo, anticlericalismo, en el tiempo de la Restauración, y que han heredado pues Julio de la Cueva, Joseba Louzao. Pilar Salomón, que también ha hecho trabajos recientes sobre la cuestión del posibilismo, de la intransigencia en estos años, o muchas tesis, ¿no? En los últimos años voy a mencionar algunas, sobre personajes, en este caso, sobre políticos, sacerdotes, polemistas, periodistas, periódicos. Voy a mencionar algunos: Pablo Sáenz de Miguel, Esteban Martí, José Luis Agudín, Ignacio Oces, que tú le dirigiste la tesis sobre Cándido Nocedal, ¿no? Que es un personaje importante, ¿no? en este tema, la relación entre catolicismo y Sagasta. Hay muchísimo escrito, con lo cual lo que yo pueda decir evidentemente está anclado en todos esos trabajos anteriores y debe mucho a lo que han hecho todos estos historiadores. En mi opinión, los actores más decisivos para comprender la evolución del catolicismo español entre los años 70 y 90 del siglo XIX son los dos pontífices. Son Pío IX y León XIII. Esto no es ninguna novedad. El liderazgo pontificio es claro y hay pocas voces contradictorias cuando señalan una línea de actuación. Van a ser sus encíclicas los documentos que impulsan los cambios y los documentos que legitiman o deslegitiman la actuación política en muchos casos. Podríamos tomar como punto de partida el Sílabus de errores y la encíclica Quanta Cura, por ejemplo, 1864, como punto de partida. Son también los años del Concilio Vaticano I, donde se valida la declaración de infalibilidad del Papa. Y esto es una cuestión que no puede olvidarse, ¿no? 1870 marca un hito en ese sentido de la historia de la Iglesia, porque será la obediencia, la humildad ante el planteamiento que haga primero Pío IX, luego León XIII, lo que lleva a algunos católicos a rectificar de postura política
y de actuación a lo largo de su vida. Esos llamados del Papa, de los papas, vía encíclicas, fueron sólidas y coherentes a lo largo del tiempo, aunque no son totalmente idénticas. Evidentemente, representa el pontificado de León XIII una rectificación sobre los planteamientos, o mejor dicho, una mirada distinta sobre los planteamientos de la modernidad de su antecesor. El primero, cuanto a cura, favoreció el discurso neocatólico, claramente, y carlista durante el final del reinado de Isabel II, a lo largo del sexenio, y también en el comienzo de la Restauración. Hace un rato leía una carta del nuncio Simoni con Isabel II, donde dice que la única opción para España en 1875 era la catolicidad, era la confesionalidad católica. Es decir, que esa influencia del magisterio pontificio es muy evidente. El pontificado de León XIII, en cambio, va a favorecer la integración de una gran parte de ese catolicismo antiliberal en el marco político de la Restauración. Y es el tiempo, en el fondo, más de Sagasta que de Cánovas. Esa década de las 80 es más de Sagasta que de Cánovas. Resulta curioso, al menos para mí, que para los defensores de la unidad católica, Sagasta es un enemigo, pero no lo fue menor que Cánovas del Castillo. Es decir, cuando introducimos la clave católica en el análisis de lo que está sucediendo, las miradas se dirigen a los más próximos y menos a aquellos que se encuentran más lejos. Me refiero, por ejemplo, entre Pidal y Nocedal, o entre Cánovas y Pidal, o entre Cánovas, digamos, y ese núcleo que se va a ir configurando alrededor del Partido Moderado y ya Sagasta. Pero no es tan fácil, digamos, encontrar esa puya a Sagasta. Sí, la deslegitimación entera, ¿no? Es decir, este es el camino que conduce a la revolución, pero no tanto el goteo fino de medidas que van a ser criticadas una detrás de otra. Habría, para mí, tres puntos importantes en esta animadversión, en esta centralidad de Cánovas del Castillo en la evolución del catolicismo español, que son el manifiesto de Sanjurj, la persecución de la opinión católica y carlista, y luego el artículo 11 de la Constitución. Esos serían los tres puntos a la hora de definir por qué contra Cánovas. Con respecto al manifiesto y a Alfonso XII, ya se han dicho muchas cosas ayer, en este mismo congreso. Las opiniones del embajador inglés fueron citadas, la opinión del nuncio sobre la religiosidad del rey de España en ese momento y el uso político que se hizo de la religión en el manifiesto o en las acciones de ese comienzo de su reinado, ¿no? La enmienda, en el fondo, no era tanto a esto, no era la vida privada o la religiosidad de Alfonso XII, sino sobre todo a la letra del manifiesto, que quería expresar esa idea de católico y liberal, que eran dos palabras difíciles de conjugar a la luz del sílabus de errores o de cuánta cura. El manifiesto recogía una disyuntiva general del siglo XIX, pero como confluencia, católico y liberal, no católico frente a liberal. Decía, una frase muy conocida, ni dejaré de ser buen español, ni como todos mis antepasados buen católico, ni como hombre del siglo verdaderamente liberal. Yo le interpreto esto como una apropiación del discurso progresista, incluso republicano, para la monarquía. El discurso progresista contra la monarquía de Isabel II ahora se la apropia la nueva monarquía de Alfonso XII, ¿no? Cristóbal Robles recoge en el comienzo de su libro sobre la relación de los católicos y la Restauración una cita de Galdós, donde dice, burlándose un poco de este manifiesto, como no sea que el príncipe Alfonso ha descubierto el secreto para introducir el alma de Pío IX en el cuerpo de Espartero. Es una frase pues, muy llamativa para expresar esta contradicción en los términos. Lo importante es que el contenido de ese manifiesto era muchísimo más amplio. Esto es una cosa que ya se dijo ayer, por ejemplo, en la conferencia de Javier Moreno. Y la realidad es que la única referencia a la religión católica en todo el manifiesto es esa, no hay otra. No vuelve a hablarse de la catolicidad. Es algo que está, pero no es dominante en el discurso de la nueva monarquía de Alfonso XII. Y tampoco en las palabras de Cánovas en el Parlamento, que él apuesta claramente por la tolerancia, ¿no? Dice en la sesión de marzo de 1876, aquí se puede votar la tolerancia
con una perfecta conciencia, porque ningún publicista católico puede sostener que se prescinda de los hechos para restablecer la intolerancia religiosa. Y pregunta, ¿hemos de adoptar hoy este criterio, la intolerancia, oponiéndonos al concierto de las naciones europeas cuando por nuestra posición en Europa y en América y en Asia necesitamos captarnos las simpatías del mundo entero? Dice también, durante mucho tiempo he deseado yo, y deseo en el fondo hoy todavía, el mantenimiento de la unidad religiosa. He creído siempre que era un bien para un país, y sobre todo si ese país está ya muy dividido por otras causas, el no tener, al menos, sino una sola fe y un solo culto religioso. Pero en cambio, señores, hace mucho tiempo también que profeso la opinión sincera, concreta, terminante, de que el tiempo de toda represión, de que el tiempo de toda persecución material ha pasado para siempre. Yo no defiendo, pues, hace mucho tiempo, yo no defenderé ya jamás la intolerancia religiosa. Mayo del 76, he dicho marzo, perdón. Una de las diferencias más claras de la Constitución de 1869 con la de 1876 es el artículo 11 de la segunda, que se estaba discutiendo en esta sesión. No se conserva el ideario de la primera en la segunda, es decir, el ideario de la Constitución del 76 se desmarca de la del 69 en este punto. Se apuesta por la tolerancia del culto privado en lugar de la libertad de culto. Se sostiene el culto católico y también al clero. En otros ámbitos sí hubo continuidad. De hecho, toda la primera parte de la Constitución tiene el tono de la del 69 y hay muchos desarrollos en los que van a coincidir. Se parece en esto la Constitución del 76 a una mezcla de algunas cosas, a la solución del bienio progresista y a una versión, si se quiere, matizada del manifiesto del Gobierno Provisional de 1868. ¿Qué representa esto? Pues que Cánovas, en el fondo, sostiene la unidad católica, pero también que se puede ser español y no católico, ¿no? Esa posibilidad, es decir, consolida, de facto, el marco que hereda, el marco que recibe. Y esto lleva a que le critiquen los defensores de la unidad católica, que son la jerarquía de los obispos, ese enuncio que he mencionado ya, la prensa existente que se identifica como católica, por supuesto el carlismo, el partido moderado, Alejandro Pidal como portavoz de esa opinión discordante. Bien, ¿esto para qué va a servir? Para reforzar, como ha dicho Jorge hace unos minutos, el talante, el estilo liberal de Cánovas ante el resto de la opinión que no he mencionado. Igual que le critican las posiciones católicas, esto sirve para refrendarle pues, ante Sagasta y ante otros sectores que había muchísimos, ¿no? Decía que hay un segundo punto. Alejandro Pidal escribió a Cánovas el 1 de enero del 75. Hoy ha invadido la policía la redacción de la España Católica, en busca de no sé qué depósito de hojas clandestinas. No contento con esto, el señor ministro de la Gobernación ha dirigido al gobernador una orden en la que nos impone una segunda suspensión de un mes, además de los 15 días, por haber dado la hoja de suplemento que dan todos los periódicos suspendidos, anunciando a nuestros suscriptores la suspensión. Nada de esto nos sorprende. El propósito de matar la España católica me era conocido. La persecución a la prensa carlista católica, entendida como una prensa que podía ser enemiga del sistema de la restauración del régimen que se estaba construyendo, igual que ocurrió con la republicana, es otro hecho que está ahí. Es decir, que hubieron acciones concretas contra los católicos. Pero más allá de esas acciones y del artículo 11 de la Constitución o del manifiesto que decía, o de las disputas en torno a Pidal, en la práctica lo que sucede, pasando el tiempo, es que se retorna al concordato de 1851, excepto en el artículo primero, que es el que entra en discusión, el de la unidad católica. Esa ruptura la asume Cánovas y no Sagasta. Es decir, es Cánovas quien tiene que pagar el peaje del enfrentamiento con la Iglesia en ese momento. Pero la Iglesia vio pasos claramente positivos, como la modificación de la ley para otorgar otra vez al matrimonio canónico efectos civiles. El restablecimiento de relaciones diplomáticas se explica porque la Iglesia ve que ha cambiado algo sobre la España del sexenio. La integración de los católicos sucede precisamente durante la hegemonía de Sagasta, que es cuando la Iglesia actúa precisamente para contener la influencia del carlismo en el catolicismo, que había crecido desde la etapa del final del reinado de Isabel II.
A la postre, es decir, pasado este mandato de Sagasta, los primeros gobiernos del año 81 al 83, el partido de Cánovas se va a convertir en ese momento en el refugio de los católicos no carlistas ni integristas. Pero el partido siguió sin hacer bandera de su catolicismo. Esto es algo que tendrá que esperar en la historia de la Restauración. Sagasta, al menos en mi opinión, va a ser un personaje relevante en esta evolución por tres motivos. Primero, porque fue beligerante con la Iglesia, se mantuvo un tono de beligerancia con la Iglesia, al tiempo que fue capaz de llegar a acuerdos con ella. Y además desarrolló un liberalismo creíble, que es algo que marcaba un punto de inflexión con la etapa inmediatamente anterior del sexenio. Creo que esto es su aportación más decisiva, pues desarmó al catolicismo más beligerante. Las reticencias de los católicos a la libertad o a la libre concurrencia tenían un fundamento. Ayer hubo una conferencia de Monje, de Gregorio de la Fuente Monje, donde señaló muchas de las cosas que ocurrieron durante el sexenio y tuvieron como protagonistas, por supuesto, a republicanos, pero también a católicos o a moderados, ¿no? Me refiero a la violencia, las agresiones, los asaltos a periódicos, ese tipo de circunstancias. Tenía un fundamento, decía, las reticencias en cuanto se esgrimió que ellos fueron perseguidos y que no pudieron ejercer plenamente sus derechos en igualdad con otros grupos en el tiempo anterior, incluyendo enfrentamientos y ataques. Bien. Y también llegaron leyes, como la supresión de la Compañía de Jesús, la prohibición de poseer y adquirir bienes a otras órdenes religiosas, la extinción de los conventos y monasterios fundados después del año 37. Cuando el día que Sagasta llega al poder, un periódico católico que se llama La Cruz publica un listado de los daños y agravios sufridos por la Iglesia desde el comienzo del siglo XIX. No es pequeña, son página y media de ataques sufridos por la Iglesia a lo largo de las centurias. Es decir, ¿qué nos esperamos de este gobierno liberal? La continuidad de una tradición. A mí me parece, en el cambio de circunstancias del catolicismo, lo que decía antes, que Sagasta es creíble el liberalismo. Y voy a citar un ejemplo. La ley de policía e imprenta. La ley de policía e imprenta del gobierno Sagasta del año 83 supera la conservadora del año 79. Y si ustedes leen el artículo 13 de la Constitución del 76, la ley del gobierno del 79 y la del 83, verán que la del 83 es más coherente con la Constitución del 76 que la propia ley conservadora. La ley de Sagasta viene a borrar de un plumazo toda la normativa anterior, elimina la autorización previa para fundar un periódico, introduce el derecho de réplica, evita la doble pena al periodista y al medio, atribuye el enjuiciamiento de los delitos a tribunales ordinarios, no especiales. Establecía el Código Penal General como marco para cualquier tipo de procedimiento. Esta ley del 83 llegó vigente a Fraga. La ley Fraga deroga, en el final, en su última disposición, dice, queda derogada lo que queda de la ley de 1883. Estoy hablando de 1966. Esta es la duración más larga en nuestra historia de una ley de imprenta. La de Fraga se llamará de imprenta y de prensa, ¿no? Recogiendo el nuevo concepto que aparece en el siglo XX. Pero es que no solo fue la letra, porque la ley de imprenta del sexenio es parecida a la del 83, ya la había hecho Sagasta también. Importó sobre todo la aplicación. Los católicos y los carlistas pudieron desarrollar una red de prensa con cierta importancia en las principales ciudades del país. Ya había aparecido el siglo futuro, pero se pudo desarrollar. Crece el proyecto del Correo Español, fusionando varios medios que van a alcanzar mayor notoriedad. Apareció la Unión, luego el Fénix. Desde Sevilla, el cardenal Espínola saca adelante lo que se llama el Correo de Andalucía. Va a haber una red notoria de prensa católica en los años 80, en los años 90 del siglo XIX, sin mayores problemas, con sanciones, pero sin mayores problemas. De hecho, el mayor damnificado cuantitativamente de la ley de 1883 es Pablo Iglesias. Es decir, no hay nadie que tuviera más procedimientos por esta ley que el socialismo. A larguísima distancia, algunos medios republicanos, el Motín, por ejemplo, que es un medio muy anticlerical, y a larguísima distancia estos medios que he mencionado, menos señalados, menos multados, menos perseguidos. Pero no solo fue la ley de prensa, sucedieron más cosas durante los gobiernos de Sagasta.
Por ejemplo, el establecimiento en España de nuevas empresas educativas promovidas por órdenes religiosas venidas desde Francia que arraigan en España. Los maristas. Los maristas llegan a San Sebastián en el contexto de un gobierno sagasta. Y aparecen proyectos de reforma educativa desde instituciones católicas que de algún modo miran y conectan con lo que venía haciendo la empresa exitosa de la institución Libre de Enseñanza, también una institución privada, como casi todas las católicas. Así aparecen nombres en ese final de siglo como Manjón, Poveda, Ayala, etc. Y otros muchos actores católicos en la educación masculina o femenina. Es decir, fue un tiempo, el régimen de la Restauración, tanto en época de Cánovas como luego en época de Sagasta o de otros gobernantes liberales y conservadores, que va a facilitar la acción social y educativa de la Iglesia y cimenta la influencia católica en la vida pública de fin de siglo. Hay obras antiguas y actuales que nos dicen que la Iglesia estaba en decadencia en ese periodo. Y a mí, yo por más que leo, lo que encuentro es que en los años de fin de siglo lo que hay es realmente un renacimiento católico, no un detrimento de esa cultura, de esas bases del catolicismo. Decía Galdós en otro lugar de su obra que en España no reina Alfonso XII, sino San Ignacio. Quería connotar esto, es decir, que el avance, en cierto modo, del catolicismo sucede gracias al nuevo contexto político. Hay muchas citas en sentido contrario. Por ejemplo, cojo una de Martín Puerta, un libro reciente sobre la decadencia de la Iglesia en España, que dice, a partir de un texto de Martín Olías: no es ya tan vigoroso y potente el ultramontanismo, y aún se ha desarraigado mucho en nuestras conciencias la misma religión católica, apostólica y romana, no tanto por los ataques de la razón y de la ciencia, sino por las torpezas de sus intolerantes partidarios y fanáticos ministros. Olías, el grupo de la institución, dice Martín Puerta, era consciente de que con independencia de las formas políticas el terreno ya había sido ganado a nivel social y en la educación. Creo que es un juicio con una mirada, si se quiere, a muy largo plazo. Si lo miramos a lo mejor hasta los años 30 del siglo XX, puede aceptarse, pero creo que es excesivo. Es decir, si nos atenemos a los años que proceden a esta cita, 1874, no definen bien lo sucedido en España. Sagasta rectifica diversas políticas conservadoras que iban en pos de la unidad católica. Por ejemplo, la derogación de las disposiciones de Orobio en 1881 por parte del ministro Alvareda. Acto seguido, el reconocimiento de la libertad de cátedra. En enero del 83 advierte que con el nuevo gobierno, el segundo de Sagasta, advierte que va a reformar el concordato de 1851. Esto no llegó a suceder, es decir, concede, pero tiene una línea que todavía sostiene lo que podemos llamar la huella del anticlericalismo. Esas acciones fueron acompañadas, decía, de otros gestos. Por ejemplo, la primera piedra de la Catedral de Madrid se pone en 1883, Alfonso XIII y Sagasta junto a él, ¿no? Acuerda nombramientos de obispos, atiende, presta atención al Vaticano, insta al Vaticano a hacer cosas, su embajador Broussard, y suceden cosas, ¿no? Hay luego declaraciones de los obispos respaldando el sistema de la Restauración, cosa que no había ocurrido en 1875, 76 o en adelante. Me refiero con María Cristina en el ínterin después del fallecimiento de su marido. Hay un acuerdo en el 87 con el Vaticano para el reconocimiento del matrimonio civil. León XIII, Papa de la Iglesia, media en la crisis de las Carolinas, que se produjo en ese momento, es decir, en el fallecimiento de Alfonso XII, los alemanes. Bismarck aprovecha pues, para actuar, y ahí transitan los gobiernos de Cánovas y Sagasta. Comienza con el primero y se resuelve con el segundo, ¿no? Quiero decir, aprovechando esto, que hay otro elemento importante en la acción de Sagasta, que es la lealtad. La lealtad entre las fuerzas del sistema es otro hito que marca un cambio en la tónica política previa de las décadas anteriores o en las más inmediatas del sexenio. La Iglesia también se movió en esos años, ¿no? Robles señala, lo dije al principio, podemos citar muchas encíclicas, hay una que hace referencia a España, cum multa, pero bueno, voy a referirme a algunas otras, porque son coherentes entre sí. Cristóbal Robles señala algunos momentos en los que la doctrina de León XIII influye, ¿no?, en el tiempo de Sagasta. Por ejemplo, los incidentes entre Pidal y Mancini, la ofensiva intransigente del 85, Molins frenando las presiones cerca de León XIII, el nuncio Rampolla abogando por la imparcialidad activa de la Iglesia frente a la política,
llegándose a la libertad de los católicos en algunas cuestiones, ¿no? La Iglesia puede decirse que fue creativa para soslayar las dificultades de partida que venían del sílabus o de cum multa ante la nueva situación. Eso en parte es la doctrina social de la Iglesia, atenerse a las realidades presentes, no irse adaptando al tiempo en el que se vive. Hay cosas que pienso que siguen sin estar bien explicadas. Por ejemplo, la pertenencia de Sagasta a la masonería resurge periódicamente en los medios católicos, ¿no? Por ejemplo, se citó ayer en el Parlamento en 1894, él dice que he pertenecido a la masonería y cuando he conocido que los papas de la Iglesia Católica la condenan, me he separado de la masonería. Y esto va seguido de unas risas de los diputados. Pienso que no está bien explicado. Hay un libro en el que edita Ollero, en el que participa Ferrer Benimeli, si no me equivoco, que expone en el fondo la intrahistoria de la masonería, las relaciones, cómo se van gestando nuevas logias, pero en sí el vínculo que pudo tener la masonería con la acción política de Sagasta ahí no queda claro, salvo en ideas muy generales, ¿no? Hay otras muchas cosas interesantes para ver cómo el contexto favorece lo que les decía, la integración de los católicos en el sistema, ¿no? La división del carlismo. La división del carlismo es ocurrida justo cuando Sagasta llega al poder a partir de 1881. Esa década culmina con el apartamiento de Nocedal y el nacimiento de lo que se llamó el integrismo, que no deja de ser una validación de la otra línea, de la Unión Católica. La biografía de Carlos VII tampoco es fácil. Iba a hablar Jordi Canal, sabe muchísimo más que yo. Pues la vida privada, si quieren, incluso la vida pública de Carlos VII, no es tan fácil después de la derrota militar. Alejandro Pidal Imón va a ser el principal defensor de la unidad católica en las Cortes de la Restauración. Cuando pierde la batalla del artículo 11 y ya en el cambio de década, constituye la Unión Católica, que va a ser la frontera, en el fondo, entre carlismo y liberalismo. Fue aprobada por León XIII, respaldada por los obispos, por el cardenal primado de la Iglesia, con todo su apoyo, Moreno, y por los que van a venir luego, y va a ser una herramienta pues, que le insta a los católicos a actuar dentro de la legalidad para conseguir una sociedad cristiana en ese tiempo. Su primera toma de postura pública va a ser un manifiesto en apoyo de un obispo francés, seguidor del conde de Chambord, que apela a la unidad de los católicos, Frepel se llama, apela a la unidad de los católicos para ganar unas elecciones que al final, a la postre, gana, ¿no? Y sale elegido diputado. Pidal le pone como ejemplo y logra bastantes firmas de carlistas y de moderados en ese momento. Ese año, es el final del 81, diciembre, sucede, como quien dice, todo el cúmulo, ¿no? de cambios. Hay una expedición a Roma que promueven los Nocedal para ir a desagraviar al Papa, que está enfrentado al reino de Italia. Y ahí hay muchos cambios, porque el Papa saca adelante la encíclica Cum Multa, 8 de diciembre de 1882, en la que aprueba la integración de los católicos en el régimen, deslegitima la posición de los carlistas y también de aquellos que querían separar Iglesia y Estado. Pero es que además cambia el nuncio, sustituye a Bianchi por Rampolla, que llega con indicaciones muy claras y se pone a actuar. ¿Actuar qué fue? Hacer una encuesta a los obispos de España pidiéndoles opinión sobre esta cuestión. ¿Se participa o no se participa? No les pregunta a los que se habían posicionado ya públicamente, sino simplemente a los que mantenían una línea discreta de opinión. Y comienza el nuevo nombramiento de obispos renovando diócesis en España, que va a conseguir en muy poco tiempo alinear al conjunto del episcopado español con el régimen, cosa que no era así en 1875, era mayoritaria la postura contraria. Para encontrar obispos críticos con el régimen hay que buscar muchísimo en esos años. Hay uno que no firma esta posición, el obispo de Osma. Pero si dejamos pasar muy poquito tiempo, ya solo se encuentran sacerdotes. Sacerdotes que apoyan al carlismo hay bastante. Pero ya lo que es en la jerarquía visible de la Iglesia va a ir todo eso en detrimento. Roma hace cosas en este mismo sentido, es decir, aprecia la línea de actuación de Cánovas del Castillo.
El nuncio ya conocía España, había estado como consejero y como encargado de negocios en la etapa anterior, había visto el sexenio, es decir, venía de esa educación, informa con total claridad a León XIII en sus opiniones y va a ser, de hecho, su mano derecha, será el futuro secretario de Estado del Papa cuando deje España, ¿no? Entendían el Papa, el nuncio, el cardenal primado, que había un problema en España. Y no era tanto lo que había planteado Cánovas, sino el integrismo. La cuestión era el integrismo. Se estaba apartando de la Iglesia un sector del pueblo católico por culpa de las ideas políticas, por culpa del carlismo. La obediencia será la fórmula para tratar de recomponer la unidad, porque católicos liberales había mínimas expresiones en España en las décadas anteriores. Eso lo había conjurado Cuantacura. Estamos hablando de muy pocos sacerdotes que se secularizan, muy pocas opiniones que podemos llamar genuinamente liberales. Tú has trabajado pues, a Castelar, podrías irse en Montero Ríos, hay muchos nombres, ¿no?, que se pueden aludir, pero en el fondo son minoritarios con respecto al conjunto de la Iglesia. Manuel Polo imparte una conferencia en la juventud. Manuel Polo es uno de los hombres que se significa a favor de las ideas del carlismo, ¿bien?, apoyándose en Cuantacura. Cuando ocurre el nombramiento del nuevo Papa, León XIII, da una conferencia a la Juventud Católica de Valencia. Y ese día se lamenta la situación que vive España, los presentes calamitosos momentos para los católicos españoles, y pide luz al Papa. El resto de la conferencia es un elogio biográfico de León XIII, de todas las tesituras de su vida, de lo que espera del pontificado. Es decir, en el fondo, la obediencia fijada en el Concilio Vaticano va a influir enormemente en lo que pueden decir públicamente y hacer estos católicos que se identifican con el carlismo. Polo sería condecorado por el Papa, la cruz proclesia y pontífice. Sería diputado más tarde y sigue manteniendo ideas carlistas, pero la obediencia al Papa es algo que limita y condiciona todas estas posiciones alrededor del vínculo católico. Cárcel Ortiz escribió en un libro de los años 70, reeditado en el 2009, mejorado, actualizado con más documentación del Vaticano, que la encíclica Cum Multa sirvió para poco, que fue un texto que no restañó las divisiones entre los católicos españoles, sino que estas prosiguieron más allá. Pienso que esa interpretación obvia las claves políticas del asunto. El sector de Pidal y la Unión Católica pasó de ser crítico con Cánovas a un apoyo en su gobierno. Es decir, el Papa refrendó la línea inaugurada por Cánovas en 1874 a partir de 1882, y no la crítica de Pidal a Cánovas en los momentos iniciales de la Restauración. Aisladamente podría decirse que Cum Multa fue un fracaso, pero es que el Papa León XIII insistió, adoptó una línea doctrinal coherente y continuada. Está Cum Multa en el 82, el Ralliement con Francia en el 84, Nobilissima Galorum Gens, Immortale Dei en el 85 y ya el Colofón Errarum Novarum. Todos estos textos no tuvieron el mismo prestigio y notoriedad pública. El más conocido es el último que he mencionado, Rerum Novarum 1891, es la gran encíclica. De hecho, guarda relación con el nombre actual del Papa de la Iglesia, que se mira en el espejo de León XIII. León XIV se mira en este espejo. Fue la encíclica, digamos, más imponente. Esa línea de actuación, esa obediencia y esta línea de actuación será la que marque un poco la acción del pueblo católico. Este tiempo de Sagasta es, para mí al menos, uno de los más interesantes en ese desarrollo del catolicismo moderno, porque León XIII trata de conjugar tradición y modernidad y tradición. Las dos cosas las intenta imbricar y relacionar, como no había logrado la Iglesia en todo el siglo anterior. Y hasta aquí llegamos, porque si sigo, he hecho la hora completa, media hora es lo que habíamos dicho. Hay más detalles, puedo decirles algunas cosas de los conflictos. Vale, pues aprovechamos los minutos que me concede por encima de 30 Jorge, ¿no?, para explicarles algunas ideas. Alrededor de Pidal hay un hombre que me parece interesantísimo en esa evolución del catolicismo en estos años, que es Marcelino Menéndez y Pelayo. Es un hombre de Pidal y así se enfrenta a veces a los carlistas que quieren atraerle, ¿no?, a Menéndez y Pelayo. En
El epílogo de su Historia de los heterodoxos, escrito en 1882, entre el 80 y el 82, el epílogo es de ese año, escribe una frase que ha marcado la historia del catolicismo español con posterioridad. España, evangelizadora de la mitad del orbe. España, martillo de herejes, luz de Trento, espada de Roma, cuna de San Ignacio. Esa es nuestra grandeza y nuestra unidad. No tenemos otra. El día que acabe de perderse, España volverá al cantonalismo de los arébacos y de los betones, o de los reyes de Taifa. A este término vamos caminando más o menos apresuradamente, y ciego será quien no lo vea. El catolicismo, que se incorpora al moderantismo, al conservadurismo que hegemoniza Cánovas, es este. Y va a estar liderado intelectualmente por la potencia de Menéndez y Pelayo. Y va a ser enormemente criticado también por los otros sectores que he ido mencionando, carlismo, integrismo, dentro de los grupos católicos. Hay un libro que también es muy citado, El liberalismo es pecado, un ensayo de Félix Ardel Silvani. Esa obra, si ustedes la leen atendiendo a lo que yo he planteado hoy aquí, no es una obra contra el liberalismo en sí, es una obra contra el liberalismo católico, contra la vinculación de catolicismo y liberalismo. Tenía por objeto a los mestizos, que es una expresión que aparece en la prensa de este momento para referirse a la Unión Católica o a los hijos de la Unión Católica. Es una crítica a quienes intervienen y participan en el sistema, ¿no? Alejandro Pidal, la cabeza política de este movimiento que intelectualmente representa Menéndez y Pelayo, no se queda en silencio. Su mayor ataque, al menos para mí, revisando sus obras, es una conferencia de 1888 en la que no se mete ni con Sagasta, ni con Canalejas, ni con ningún ministro del Partido Liberal, sino es contra Nocedal. Es una crítica muy dura contra Cándido Nocedal. Dice: en Balmes, como en Aparici, resplandeció el espíritu nacional. Eran españoles de raza en su doctrina y en sus obras. Donoso Cortés y Nocedal reflejaban más bien las importaciones extranjeras. Nocedal, importaciones extranjeras. Balmes y Aparici aspiraban sobre todo a persuadir, a convertir, a conciliar. Donoso a deslumbrar y Nocedal a confundir y a destruir al enemigo. Nocedal a destruir al enemigo. Balmes y Aparici nacieron y murieron católicos y ultramontanos. Donoso, dicen que se convirtió, aunque yo me resisto a llamar conversión a un redoblamiento de fervor ante el lecho de muerte de su hermano. Nocedal debió convertirse también, pero no consta la juración de sus pasados errores, y eso que eran de bulto a juzgar por lo que nos dejó escrito en materia de religión y en sus discursos y sus obras. Pero pasó de hereje e inquisidor con tal furia que cuando murió ya nada le quedaba por quemar excepción hecha de su propia efigie. Tenía con Donoso Nocedal un parecido y una diferencia. Los dos habían servido al régimen liberal y no se arrepintieron de haberlo servido. Donoso murió moderado en política, Nocedal murió, al parecer, carlista, pero ya cuando el carlismo había pasado a ser una secta cesarista y cismática. Yo me quedo con la palabra ultramontano, que aparece al principio, con la que Pidal señala a Nocedal cuando todo el mundo llama ultramontano a Pidal. Cojan ustedes cualquier libro de historia y verán que es él, ultramontano. Porque en el fondo lo que va a conseguir este movimiento de Pidal en el seno del conservadurismo es construir, entiéndame con precisión la palabra, una extrema derecha. Es decir, un polo de atracción intelectual, no tanto para Cánovas, pero sí para las bases conservadoras del porvenir. Esa idea de la vinculación entre la catolicidad y España, la noción de la unión de la unidad católica, pues va a ser clave en el pensamiento posterior de los católicos que actúan en la vida pública, no de aquellos que se retraen y se apartan del sistema. Y ya está. Ahora sí, no quedaba tanto, pensé que quedaba mucho más. Sí, se acabó ya el... Sí, ahora sí. Muchas cuestiones, menudo tema. Vamos a ver. En primer lugar, yo creo que
hay que diferenciar de partida dos esferas, la esfera de las creencias religiosas del ámbito privado y la otra esfera de lo que podemos interpretar como la separación Iglesia-Estado, que está en el marco del modelo político del liberalismo. Sagasta está, lo podemos situar en la intersección de las dos esferas. Respecto a las creencias religiosas, le podemos considerar católico. Me extrañó mucho la afirmación de que fue beligerante con la Iglesia, eso, al final lo podremos ver. Y desde el punto de vista de la esfera de la separación Iglesia-Estado, es evidente que Sagasta defendía esa separación y le consideramos un liberal al pie de la letra también. Es un tema especialmente peliagudo porque nos vamos encontrando con diferentes episodios y con diferentes actuaciones y conductas en la vida de Sagasta que nos hacen muy difícil un análisis lineal. Ayer tuve ocasión de proyectar su primer programa electoral en Zamora en el 54 y el primer renglón del programa electoral es respeto a la religión, que por cierto no incluye el término católica, todos entendemos que es respeto a la religión católica. Son muy desconocidas las intervenciones en el bienio progresista en las que se está debatiendo la conveniencia de la libertad de cultos. Y Sagasta interviene, primera vez que es elegido diputado progresista, interviene para defender la no conveniencia en aquel momento, en aquella coyuntura del bienio progresista, de proclamar en la Constitución que se está preparando, la non nata, no pudo ponerse en vigor, de 1856, la no idoneidad de proclamar en la Constitución la libertad de cultos. Él defiende en aquel momento la tolerancia, que es un escalón anterior a la libertad de cultos, en el año 1854. Posteriormente doy un salto. Nos vamos a su vinculación con la masonería. Sabemos que hay colaboración en círculos masónicos y en actividades masónicas durante el sexenio democrático, como era común a bastantes políticos de primera fila en el ámbito del progresismo, de la democracia, del republicanismo. Vale. Sí que está confirmado que Sagasta es nombrado Gran Maestre del Gran Oriente de España en abril de 1876. Desde el año 76 hasta el año 81. Es precisamente el periodo en el que no tiene protagonismo político porque está en espera en esa primera fase de la restauración de la que tanto hemos hablado hoy, cuando Sagasta es llamado por algunos protagonistas y dirigentes de la masonería para que se haga cargo de esa jefatura de una de las obediencias que en aquel momento funcionan en España porque había un desbarajuste de las obediencias masónicas en aquel momento. Tiene una intervención, vamos a decir, como gran maestre para tratar de reorganizar en aquel momento esa obediencia. Es al mismo tiempo muy conocida esta alusión en el Parlamento, muchos años después, cuando parece que se despega, que declara solemnemente que hace muchos años que se ha despegado de la masonería, en un contexto también de apoyo a la reina regente, a María Cristina, que era atacada en aquellos debates del Parlamento. Pero es que además, en los últimos años sabemos que Sagasta fue cruzado caballero de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén. Aparece en la documentación, con lo cual pues es también una vinculación que llama la atención siguiendo la trayectoria de Sagasta. Por tanto, llegando un poco al final, y dejo para el final una cita que recuerdo en la nota necrológica que publica El Correo de Zamora, que es un diario tradicional, católico, yo diría integrista, pues se publica que ojalá algo así como, recuerdo, ojalá el Señor pueda perdonar los escandalosos errores cometidos por el político durante toda su vida, algo así, con una crítica muy enconada hacia Sagasta. Bueno, termino un poco con la sorpresa porque yo, en mi opinión, no podríamos hablar de que Sagasta fue beligerante con la Iglesia, porque Sagasta era católico. Otra cosa es que tuviese una actuación en la esfera de la separación Iglesia-Estado que era tan propia del liberalismo progresista. Pero si tú nos puedes aclarar por qué esa afirmación. Sí, tienes razón. Ese
esa expresión que uso en el fondo es la mirada de los católicos a las decisiones del año 81, 82. Es decir, conciben la libertad de cátedra como una amenaza. Conciben en ese contexto, entiéndase, la rectificación de la medida de Orobio como un ataque, ¿no? En ese sentido, entienden los católicos de aquel momento beligerante a Sagasta con la posición de la Iglesia. Ese es el sentido, no otro. No estoy diciendo que realmente lo fuera, ¿no? El tema de las percepciones en esto es, creo que, importante. A mí lo he leído ya 3 o 4 veces, el texto de Juan Mari Laboa, donde él comienza haciendo retahíla de las cuestiones del sexenio y luego, cuando habla de la restauración, dice la percepción de los católicos era de iglesia perseguida. La percepción de iglesia perseguida. Y oye, te ha dado una lista de cosas que a cualquiera de nosotros nos posicionarían, ¿no? La defensiva. Y luego, esa palabra a mí me llama mucho la atención y creo que conecta con esto, ¿no? La percepción de iglesia perseguida dura en el tiempo y se disuelve en el fondo en estos años 80. Por eso decía que una de las cosas que aporta Sagasta, muy importantes, aparte de la lealtad con Cánovas, o al sistema, si se quiere, es también hacer un liberalismo creíble, donde los católicos van a poder actuar, van a poder fundar sus periódicos, sus colegios, sin mayor dificultad, sin violencia, porque no la hay, sin escándalos, sin ningún tipo de dificultad. Estamos, creo que en lo sustancial, de acuerdo. Muchas gracias por la interesante conferencia. Tenía 2 cuestiones para plantear. La primera es la relación liberalismo con la Santa Sede. Bueno, se ha dicho que con la cum multa y con las sucesivas encíclicas de León XIII se produce el éxito de Cánovas, en cierta manera. Pero bueno, a nivel de la Santa Sede, yo veo que su relación con el liberalismo y la aceptación, o bueno, no aceptación, digamos, una mayor convivencia y quizás más normalización del liberalismo, la vemos, a lo mejor también es porque la cabra tiende al monte y soy historiador de la Iglesia del siglo XX. Sería más tardía, yo creo, concretamente con Pío XI y con Pío XII. Lo explico. Es cierto que León XIII hace estas encíclicas y de hecho la Rerum Novarum será la más importante porque será la que más incidencia tendrá en los papados posteriores. Pero si uno hace un recorrido en los siguientes papados, puede ver cómo es el liberalismo en los siguientes papados. San Pío X, Pascendi, modernismo, indiferentismo, no se dejará de vincular al liberalismo. Benedicto XV, un papado que a la gente le gusta llamar de transición. A mí me duele en cierta manera porque tuvo que lidiar con la Primera Guerra Mundial y sobre todo con el cambio en el orden mundial, de Europa a Estados Unidos. Pío XI, aceptación de las democracias occidentales por la inminencia de los grandes totalitarismos, las encíclicas Mitbrennen der Sorge contra el nazismo, Divinis Redemptoris contra el ateísmo y el comunismo, y Non abbiamo bisogno contra el fascismo italiano. Ya es con Pío XII, cuando, si uno ve su corpus o su magisterio, a mi juicio, y puedo pecar de ignorancia, se ve que el liberalismo está ya ahí y se ha conjugado ya como parte de lo que es la democracia y el mundo libre, que es al final por lo que apostará la Iglesia Católica frente al modelo comunista dentro de lo que será pues la Guerra Fría. En ese sentido, la relación de León XIII con el liberalismo yo la llamaría, quizás tendría que tener más tiempo para poder explicarlo, como una relación accidentalista. Es decir, es el sistema que hay, es el sistema que impera,
es el sistema en el que pueden participar y deben participar los católicos para tener una voz en la política nacional, porque está visto que el integrismo ya huele a naftalina, esa mirada atrás a la miraribos de Gregorio XVI y esas condenas, es decir, ya se ve como algo, pues eso, pasado. Se acepta como posibilismo, o sea, como un accidentalismo, este liberalismo, y no será hasta el 20 cuando ya se asimile, en cierta manera, esta cuestión. Y luego la cuestión de por qué atacan más a Cánovas que a Sagasta. Y es que en España la relación catolicismo y conservadurismo es muy estrecha, realmente, frente a otros países. Y eso también se verá en el 20 español. Y si hacemos un largo recorrido, pasará lo mismo a principios del 20, con diferentes circunstancias, pasará en la Segunda República con la fundación del Bloque Nacional de Calvo Sotelo, que no se podrá ver con la CEDA, y así sucesivamente. Incluso podríamos llegar hasta el día de hoy, cuando hay un partido que vira más, si podemos hablar, con grandes diferencias, porque son diferencias temporales enormes, a la derecha siempre, pues como que se quiere apropiar de ese catolicismo supuestamente auténtico, lo cual es un juicio de valor. Es muy interesante la referencia que has hecho al libro El liberalismo es pecado, porque precisamente lo que se juzgaba era el ser liberal católico, exactamente, y ahí es donde residía el problema. Perdonad por mi larga digresión, pero es algo que me ha suscitado la interesante conferencia. Muchas gracias. Yo ahí diría que yo sí que veo atisbos de liberalismo incluso en Pío IX o en Gregorio XVI, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando llega al pontificado Pío IX, no es un papa especialmente tradicionalista. Tiene los primeros documentos a favor de la prensa católica, de la actuación en la vida pública. No son del pontificado anterior, sino de ese. Y la que se llamó Cuestión Romana lo cambia todo. Y ahí hay un giro en la doctrina pontificia, que es la que explica esa encíclica del 64. León XIII tiene una trayectoria muy larga y él sí que había tenido experiencias en Bélgica, fue su lugar como nuncio temprano, en los años 30, y se había movido pues, por diversos países de Europa, incluso Inglaterra, es decir, que sí tiene una experiencia, pienso, más de esa minoría del catolicismo a nivel social, y está pendiente sobre todo de Francia. Creo que es el caso más influyente, no España. Y por supuesto de Italia. La postura en Italia, creo, en el Papa León XIII es un tanto distinta que la que adopta fuera. En Italia es muy duro con el Estado italiano en el año 80 y en los años 90, y no les importa ese conflicto. En cambio, hacia afuera, es verdad, creo que hay una postura más relativista. Y sí me gusta el término que has empleado de accidentalista, porque aparece ya desde Pío IX, ¿no? Hay una mención a la accidentalidad de las formas políticas que se reitera en León XIII y se va a repetir en la doctrina pontificia hasta el presente. Lo que has dicho de los movimientos católicos políticos, ¿no? Coincide, por ejemplo, luego, no lo he mencionado, Cascajares promueve un partido católico también con los conservadores en el poder. En general, ese tipo de partidos han surgido contra la hegemonía conservadora. Como tú bien has dicho, podríamos llevarlo en el tiempo hasta donde queramos, ¿no? Y nada más. Bueno, muchas gracias por una ponencia tan ilustrativa, por lo menos para mí, que sé muy poco de esto. Una pregunta en relación con Pidal. ¿Usted cree que Pidal está... Cánovas le tenía una manía negra a Pidal,
tiene una carta divertida en que dice: ahora va a resultar que es Pidalito con sus rezos el que ha obrado el milagro de la restauración. Tenía una manía negra, ¿no? Yo me pregunto si Pidal está detrás de lo de Orobio, ¿no? Cánovas lo de Orobio lo interiorizó como un torpedo en la línea de flotación de su idea de una restauración conciliadora. Para él lo de Orobio fue una afrenta, dijo: lo que ha ocurrido es una barbaridad, pero yo no puedo hacer nada ante esto. Bueno, hizo el artículo 11, ¿no? La postura de Alfonso XII está muy clara, que le dije al embajador francés: esto es un disparate, mais il faut contenter le pays. Dice, o sea que yo no lo apruebo para nada. Lo de Orobio para ellos fue traumático, ¿no? Casi, porque efectivamente era contra la idea de una restauración conciliadora y probablemente un torpedo en contra de los constitucionalistas y de la idea de acercarse a la restauración. Por lo tanto, ¿quién está detrás de eso? Orobio era un hombre muy elemental, ¿no? Las cosas que decía eran, intelectualmente hablando, no era precisamente Menéndez Pelayo. Por cierto, lo de los heterodoxos es un libro muy perverso, ¿no? Porque yo he visto pocos libros más interesantes en relación con la heterodoxia, ¿no? Y que cuente más cosas sobre los heterodoxos, ¿no? Pero fuera de eso, este Orobio era un hombre muy primitivo, ¿no? Entonces, ¿quién está detrás de esa maniobra? Me parece que es muy interesante. Luego me ha interesado mucho esto de la relación con el Estado italiano, con el problema del Reino de Italia, con el fin de, el Estado papal en Italia, ¿no? Porque eso tiene una enorme repercusión, no sé si tanto en España, sé menos, pero sí ciertamente en Francia, tiene una enorme repercusión, ¿no? Eso de los católicos franceses, que lleva al Sacré-Cœur como expiación, eso de el Papa destronado, los prusianos en París, los signos de Satán, ¿no? Bueno, pues eso, y que de ahí lleva a lo del Sacré-Cœur como expiación. Tiene una enorme repercusión en Francia, en los legitimistas y tal. Entonces me ha interesado mucho esto de... y parece que en España eso no tiene esa significación, ¿no? O por lo menos no tanto. En fin, para mí son cosas bastante desconocidas y muy interesantes. Claro, luego hay otra cosa que hay que verla de otro punto de vista, ¿no? Que es que en el mundo rural español los obispos acabaron efectivamente a favor de la restauración, o por lo menos tolerándolo, ¿no? Pero en el mundo rural español yo sí he encontrado bastantes casos de cuando había predicadores protestantes, los curas arremangados, al frente del pueblo, salían al grito de Madre nuestra de Goyallos, Madre nuestra acabar con ellos, que tenía que protegerlos la policía, la Guardia Civil, que es lo que había, ¿no? O sea que, bueno, las cosas eran complicadas, ¿no? En ese mundo. Son varias cosas de lo del Orobio. Yo solo recuerdo el libro de Capellán y no sé qué decir al respecto de quién influye en el inicio de la segunda cuestión universitaria. Seguramente Jorge sabe más que yo, pero yo lo desconozco el tema de quién pudo influir en Orobio. Con respecto a la recepción en España del final del Estado Vaticano, quiero recordar que el trabajo de Sergio Cañas que aborda este tema. Y es importante especialmente para el carlismo. Hay una movilización a la hora de combatir incluso en defensa de los estados pontificios. Pero una vez que se agota esa vía, efectivamente pierde peso. Yo tengo unos trabajos de una profesora que se llama Sastre, la cuestión romana, publicados por el SESIC, casi también Isabel Pascual Sastre, si he dicho el segundo apellido. Y hay, recuerdo esa idea, pero no es tan influyente como en otros países. En otros países se recuerda más el fin del Estado Vaticano.
Se me ha olvidado preguntarle por la propuesta que le hacen a Cánovas de, bueno, usted está en contra de la unidad católica, ¿por qué no lo somete a referéndum? Que es una maldad bastante, digamos, bastante inteligente, ¿no? La contestación de Cánovas es parecida de la que le dio Truman al general Franco, ¿no?, sobre el mismo tema. Bueno, mire usted, los derechos fundamentales no se votan, por eso son derechos fundamentales. Yo no sé si eso del referéndum tiene algún recorrido en ese momento. Que yo recuerde... De la tradición de Francia, evidentemente de Napoleón. Sí, aquí en España, a partir del año 1873 sí que hay gente que habla de someter cosas a referéndum, ¿no? Claro, una de las primeras cosas surge a raíz de cómo llega la República en España. Claro, la República llega en España con una maniobra parlamentaria en la que no se consulta a la gente. Nadie vota para establecer la República. Entonces, a partir de ahí dicen, pues quizás podríamos haber hecho algún tipo de referéndum. Y quien abandera esa idea de hacer un referéndum en España es Emilio Castelar, que tiene esa ocurrencia después del golpe de Pavía. Y la respuesta que obtiene de todos ellos, el primero de Serrano, con el cual mantiene... Es que Serrano era, como hemos dicho antes, un bicho. Serrano era un bicho. Y Castelar mantenía una reunión semanal con él, ya en el año 1874. Y el primero que supone que haya un referéndum en España es Serrano. Es decir, ¿cómo manejas un referéndum? Es decir, un referéndum, dice, no es nada más que una fuente de discordia. Aquí quienes mandamos somos nosotros. Es decir, abrir las urnas para que los españoles opinen, pero bueno, si no somos capaces de gestionar unas elecciones y manipularlas, ¿cómo hacer un referéndum? Yo creo que con lo del referéndum debemos ponernos el reloj en hora. O sea, me parece que es un tema que va a ser muy relevante en algún momento. Ya 2027 dices, ¿no? Pero vamos, que efectivamente la tradición es napoleónica, ¿no? Vamos, y lo dice claramente Napoleón III, ¿no? Je ne sortis de la loi que pour entrer dans le droit. Eso es como justifica con el referéndum su golpe de Estado. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Darte las gracias por tu conferencia, Carlos. Y bueno, quería insistir otra vez un poco en lo que ha dicho el compañero sobre Sagasta y la masonería. Entonces, ¿qué influencia política real tiene la masonería sobre todo su periodo, ¿no? Que has comentado algo que no se habla mucho, no está muy claro, pero él fue el presidente del Gran Oriente Español y luego también tuvo otro enemigo suyo que también fue presidente, que se llama Ruiz Zorrilla. Entonces, bueno, la masonería está presente en ese periodo y muy fuerte. Y además él lo abandona públicamente en el Congreso en 1894 y muere en 1903, o sea, 9 años antes. Con lo cual creo que su presencia tiene algo que no está explicada muy bien. Yo creo que cuando se habla de la masonería, el profesor Ollero ha dado una clave importante, que es que estaba dividida. Luego se une, creo que es hacia el año 89, me parece, se vuelven a reunir. Pero estaba dividida, como en otros tantos momentos de su historia. Es decir, solemos esgrimir la masonería para tratar de explicar algo y no nos damos cuenta que está tan fragmentada como la propia sociedad. Ocurre en casi todo, ¿no? Es decir, hay gente que está a favor de la independencia de Cataluña y es masón, y gente que está a favor del mantenimiento de Cataluña en España y es masón. Y es así. Es decir, que no hay una única línea de política dentro de la masonería. Eso es algo a tener en cuenta. Sagasta fue masón, llevó adelante el Gran Oriente entre el 76 y el 80. Son fechas relevantes. Es cuando se está argamasando, ¿no?, el grupo fusionista, constitucional, que luego culmina en el poder. Y él deja la masonería en el ínterin, como se ha dicho ya antes también, de entrar en el poder. Entonces, creo que Ferrer Benimeli, me parece, que es quien ha escrito esto, dice
que se sirvió de la masonería, algo viene a decir así, es decir, que le sirvió para aglutinar gente, ¿no?, a la hora de liderar el grupo de izquierda liberal. Pero yo es un tema que no he investigado, insisto, es decir, lo que decía era con plena conciencia. Creo que ahí se podrían decir más cosas sobre el vínculo de Sagasta con la masonería. No está claro cuándo se inicia. Ferrer Benimeli dice, creo que hay un lugar donde le mencionan antes del 70 una lista de masones, pero él dice esto no está nada claro, no se sabe cuándo se inicia. Dice que está mal el nombre de masón, que no era Hernán Paz, sino Hermano Paz, algo así. Recuerdo, estoy hablando de memoria de ese capítulo, pero pienso que se podría seguir escribiendo este asunto. Quizás es que no hay de dónde sacar, es decir, a lo mejor la correspondencia de Sagasta no entra a hablar en profundidad de este asunto. Y esas menciones públicas sí que son un rara avis en la clase política española. El reconocer la pertenencia a la masonería en el siglo XIX es algo extraño. Hubo una polémica importante, que es la de Moraita, Miguel Moraita. Vos estabas pensando en eso, que sale casi de... Miguel Moraita. Moraita, sí, sale seguido, y ahí hay una polaridad fuerte, porque hay críticas de los católicos porque dicen que cómo se ha permitido ese discurso, pero no hay tanta gente que en la vida pública se significara en ese sentido, porque no era bien visto socialmente, porque estaba condenado por la Iglesia, como dice el propio Sagasta en el Parlamento, que no es una cosa menor. Es que nos olvidamos que esa sociedad era profundamente católica, prácticamente toda la sociedad era católica. Yo de masonería, insisto, sé poco. Cuando hablo con los alumnos de este tema, siempre preguntan, digo, mire, en pocos momentos se puede decir que realmente influyó en los acontecimientos. Diría que en general estaba tan fragmentada como la sociedad. Si pienso en las Cortes de la Segunda República, están de acuerdo en el artículo 26. Y en lo demás, porque masones defendiendo autonomía para Cataluña y en contra de la autonomía, masones defendiendo la reforma agraria y en contra de la reforma agraria, masones a favor del voto femenino y en contra del voto femenino. Entonces, en ese sentido, no es tan fácil el construir la influencia que ha tenido en los acontecimientos. Gracias. De hecho, ese episodio que comenta, efectivamente lo que demuestra es la fragmentación de la masonería, porque en el inicio del curso universitario en 1884, quien genera todo el problema, bien pactado con Castral, es Miguel Moraita, que hace un discurso delante de Pidal para dejarla en evidencia. Y detrás de todo eso hay el objetivo de quebrar ese gobierno que tanto le está costando a Cánovas mantener. Y en esa maniobra de los republicanos que utilizan a Moraita, a esa maniobra no se suma Sagasta. A pesar de su afiliación masónica, no quiere saber absolutamente nada de eso. Quizás sea por la enfermedad de Alfonso XII o porque quizás los compañeros de viaje no sean los mejores. Sí, yo creo que es cierto lo que dices, porque siempre hay una fragmentación igualmente de la crítica, y eso probablemente es la parte difícil de reconstruir, ¿no?, por esa fragmentación. Entonces, estoy de acuerdo contigo en ese ámbito. Aquí terminamos la sesión de esta mañana. Muchísimas gracias.